Hola amigos, bienvenidos una vez más, como siempre, ¿no? A este espacio los domingos, al mediodía, Realpolitik, donde, bueno, tratamos de compartir con ustedes algunos análisis, informaciones que se han venido generando sobre determinado tema y, bueno, diferentes puntos, ¿no? De vista que también podemos compartir inquietudes que nos manifiestan ustedes mismos desde su cuenta. Recuerden que estamos en YouTube, en nuestra cuenta Venezuela USA Org, todo pegado, y también en la cuenta de Antonio de la Cruz, es así, Antonio de la Cruz de YouTube, y en nuestro Instagram, @Damaso Jiménez, ¿no? Bueno, hoy ya ustedes tienen el tema allí, yo lo coloqué en Instagram, con respecto pues el miércoles se generó una información importantísima, ¿no? Y fue la declaración de culpabilidad del general retirado el Pollo Carvajal, dicen el Pollo Carvajal, en una corte federal en Nueva York por cargos nada más y nada menos que dos cargos: narcotráfico y narcoterrorismo, ¿no? Esto representa, por supuesto, ya desde el miércoles un punto de inflexión, ¿no?, geopolítico y judicial en la lucha contra el crimen organizado transnacional que lleva a cabo los Estados Unidos, ¿no? Como jefe de inteligencia militar y operador clave del llamado Cartel de los Soles, Carvajal no es un testigo cualquiera, porque, bueno, fue el cerebro logístico detrás del envío de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y fungió inclusive como Chief Operating Officer, el COO de una maquinaria de narcotráfico con respaldo institucional. Si él es el COO, bueno, ha habido varios CEO, el Chief Ejecutivo Máximo. En el primer momento fue Hugo Chávez y luego una gran cantidad de figuras de las cuales vamos a estar hablando con nuestros partners aquí en nuestro podcast, Antonio de la Cruz. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buenos días, Damaso. Muy bien, gracias por la invitación y por nuestro compartir el podcast Realpolitik. Compartimos el podcast todos los domingos. Mira, este acontecimiento pues reconfigura, por supuesto, un mapa de amenazas y nuevas oportunidades para la justicia internacional, pues afecta directamente a figuras que ya la gente conoce, han sido señaladas dentro de este llamado Cartel de los Soles. Lo cierto es que de alguna u otra forma podemos decir que esto valida completamente de forma judicial el Cartel de los Soles como estructura criminal estatal. Pero yo sé que hemos escuchado en varias entrevistas esta semana, desde el miércoles, ¿no?, en donde ha dado puntos importantes sobre este caso, pero sabemos que te guardas algunas cosas para este podcast y queremos saber, bueno, qué tipo de pruebas documentales, grabaciones, registros podría aportar ahora en esta oportunidad de un proceso que viene desde Venezuela, España y ahora los Estados Unidos, para, bueno, en este caso que involucren pues directamente a elementos de este cartel que son parte de la cúpula chavista ilegítima, específicamente a Cabello y a Maduro, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, las dos cabezas. El caso de Hugo el Pollo Carvajal no es solamente un asunto de los Estados Unidos, un asunto judicial. O sea, podemos verlo como el principio del fin del narcoestado en Venezuela. Porque al haberse declarado culpable ante un juez en La Manzana, en Nueva York, la ciudad de La Manzana, abre una grieta estratégica que expone al madurismo y al chavismo en su parte inicial como una estructura criminal transnacional. ¿Okay? Y eso es la clave del Pollo Carvajal. Porque Carvajal, como lo señalaste, no era un operador menor. Él era el que conocía las operaciones de cuánto coca se enviaba a cada destino, cómo se enviaba esa cocaína, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando él fue el jefe de inteligencia militar, la DIN en aquel momento de Chávez, DIGESIM posteriormente, expulsó a la DEA en 2005. Y a partir de ahí coordinaba con la FARC, tuvo coordinaciones con la FARC, que eran los que manejaban
manejo del tráfico o la producción de la cocaína. Y también tuvo, aparte, contactos con Hezbollah e Irán. O sea, él estuvo en ese cargo desde el 2004 a 2011. Y durante más de una década fue el centro neurálgico de la logística del narcorrégimen militar. Entonces, el que él haya aceptado los cargos, ¿verdad?, que le imputa la Fiscalía de Nueva York, ¿verdad?, de conspiración para participar en el narcoterrorismo, porque se le acusa de haber conspirado para cometer delitos de narcotráfico con la intención de proporcionar apoyo económico a la organización terrorista en ese momento, que eran las FARC. También le imputan conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Carvajal admitió haber conspirado para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, facilitando el paso de cargamento a través de Venezuela y colaborando con las FARC durante más de una década. Y esto tiene mucho peso porque la FARC y Chávez determinaron que era la forma de poder irrumpir el poder en Colombia. Recordemos aquella famosa declaración de Chávez que Venezuela los limita por el occidente con la FARC, ¿verdad? No con Colombia. Y en el sur también con la FARC. O sea, le daba espacio físico a la FARC como reconocimiento a que controlaban un territorio. Pero también lo acusan de uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico y, por último, conspiración para usar y poseer ametralladoras o dispositivos destructivos con relación con delitos de narcotráfico. Todo esto lleva a Carvajal a una pena mínima de cadena perpetua. Ahora, pero fíjate bien, ¿no? El elemento importante aquí que está tomando esta Corte Federal es la salida de 5.6 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, algunos dicen que desde la rampa 4, en el año 2006, ¿no? Droga que fue incautada, por cierto, en la ciudad del Carmen, en Campeche, en México, tras una parada técnica del avión DC-3, donde la implicación directa era a Carvajal, una figura pues que potencial, como tú lo has señalado, como facilitador logístico y operativo. Esta situación da pie desde ya a un reconocimiento de lo que es el cartel que se manejaba desde el Ejecutivo, en este caso, desde la administración de Hugo Chávez. ¿Cómo ha evolucionado esto hasta el día de hoy con Cabello y Maduro a la cabeza de un régimen que en este momento es ilegítimo, ¿no? Antes de llegar a eso, yo creo que es importante porque la gente dice y se pregunta que qué cambia Carvajal en términos de afectar al régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Bueno, él está negociando justamente su condena, ¿no? Trata de pasar de cadena perpetua a 25 años, por lo menos. Porque Cliver Alcalá, el general también, que fue sentenciado a más de 21 años de prisión en abril del año pasado por los delitos de suministro de armas y apoyo material a la FARC, grupos terroristas extranjeros según los Estados Unidos en ese momento, y la transferencia ilícita de armas de fuego con fines de narcotráfico. Entonces, pero resulta que Cliver Alcalá no tiene todo lo que operó y lo que ha controlado y ha manejado el Pollo Carvajal. O sea, es cierto que hay una información que entregó Cliver porque negoció también con la justicia de los Estados Unidos, que lleva y apunta a miembros del cartel de los Soles, pero para la parte de suministro de armas y apoyo material a la FARC, no en la parte del narcotráfico, que sí lo tiene el Pollo por manejar todas las operaciones en ese sentido. Recordemos que Cliver también estuvo en la 11 Brigada de Infantería de Maracaibo en el 2006-2007
y que está casado con una sobrina de alguien que es acusado como capo del cartel de La Guajira, con Marta Ojeda. O sea, Cleaver también tuvo esos contactos, pero no era el que coordinaba todas las operaciones del narco. Y eso hay que tomarlo en cuenta para lo que tú estás preguntando en términos de cómo va a afectar a Maduro y a, ¿cómo se llama? Y a Cabello. Cabello, las dos cabezas, por lo menos, Cabello, porque están más involucrados. En esto que ha sucedido, porque el Pollo también fue director de la DGCIN en el primer año de gobierno de Maduro. O sea, él estuvo hasta el 11, recordemos que Chávez muere en diciembre, si lo queremos considerar del 2012, después de la campaña electoral, o si lo queremos marzo 2013. Y el Pollo es traído nuevamente a la posición del DGCIN, que es cuando Maduro toma el poder, o sea, asume el poder, y tiene que manejar nuevamente esa estructura y vuelve a traer al Pollo. Pero el Pollo sale en el 2014 de la estructura. Y ante el vacío de Chávez, que es el que daba las órdenes y que controlaba, y lo podríamos ver dentro de esa estructura como el chairman o el CEO de esa organización criminal, si la queremos comparar con una organización comercial, ¿verdad? Una corporación. ¿Verdad? Él queda ese vacío, el vacío de quién va a ocupar esa posición. Y esa posición, el cartel de los soles, que si bien es cierto, está constituido por generales, ¿verdad? Por eso se llama el cartel de los soles, empieza a tener a quién va a asumir. Y el que se coloca en esa posición, ¿verdad? Porque no fue Padrino López, que podría, pero no se vinculó a esa parte del negocio. Se coloca, es básicamente, va ocupando esas posiciones, aunque es una estructura de redes donde la FARC y el ELN son los que operan la droga, producen la droga, y ellos tienen su estructura de mando, pero el que consolida su posición dentro de ese cartel es Diosdado Cabello. O sea, es el que va asumiendo esas coordinaciones, porque recordemos que en la época de Chávez eran Rodríguez Chacín, Rangel Silva, también que estaban coordinando. Rangel Silva era el jefe de la DICIP, ¿okay? Entonces, mientras que el Pollo era de la DIN o DIGECIN. Entonces, o del SEBIN, como se llama hoy, era Rangel Silva. Entonces, vamos observando cómo esto se va transformando, y Maduro, que en ese momento, cuando le toca como canciller manejar la parte de las relaciones con estos países terroristas que permitían, ¿verdad? Como es Irán, Siria, ¿verdad? Eso es básicamente Cuba, eran las relaciones como canciller de la República en la época de Chávez, le permitió consolidar su posición como jefe del cartel, pero no llegó a ocupar la posición como Chávez, que sí combinaba en la estructura tanto las relaciones internacionales como las relaciones del crimen organizado, porque Chávez entendía, y creo que aquí hay una evolución de ese eje del Foro de Sao Paulo, en la que en vez de ir a una búsqueda de llegar a alcanzar el socialismo, aunque lo hayan llamado socialismo siglo XXI, se fortalecieron como una estructura organizacional criminal y fueron consolidando esos espacios para poder generar los recursos que permite el narcotráfico para financiar movimientos y campañas electorales, que sí es el esquema de poder llegar a el poder, que eso sí lo demostró Chávez, y desde el poder destruir la democracia y la libertad, ¿verdad? Consolidar un proyecto hegemónico que Chávez ahí sí lo llamó el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no se convierte más que en una estructura que permite a una organización criminal consolidar el poder y buscar consolidarlo a nivel regional, con
aliados en el Medio Oriente porque son anti-estadounidenses, anti-occidente. Es una estructura que busca destruir los valores de Occidente, y en este caso la libertad y la democracia, que es básicamente lo que hemos estado observando. Entonces aquí vemos cómo Carvajal se reunió en Siria con Hezbollah y recibió armas, coordinó con Irán y con Ghazi Nasr al-Din, y también otro involucrado fuerte en ese cartel, ¿verdad? Le daba protección, no solo protegía a narcos, sino que proyectaba ese poder del eje Caracas, Teherán, Beirut. Recordemos que en la época de Tarek El Al-Sami se entregaron 15.000 pasaportes en Siria a miembros de Hezbollah. Entonces, todo esto, el Pollo tiene la información de primera mano. O sea, esto no es que me lo contaron, no. Él fue actor de esto que ocurrió y que transcurrió durante este tiempo. Y de ahí la gran importancia del Pollo. Hay un testimonio que yo recuerdo muy bien porque lo escuché aquí de ¿cómo se llama? Leamsi Salazar, ¿verdad? En cómo podemos mostrar es cómo Chávez manejaba esta organización criminal, ¿no? con la FARC. ¿Y qué pasó? En ese momento, ¿verdad? Leamsi Salazar cuenta de que él va a una reunión en la frontera con la FARC, Van Ramírez, ¿verdad? Y esto lo cuenta Emily Blasco, el periodista. Emily Blasco, en Chávez Boomerang Chávez. Donde dice que Hugo Chávez negoció personalmente con los cabecillas de la FARC, con Iván Márquez, Rodríguez Granda y Rafael Reyes. Raúl Reyes, la compra de droga y entrega de armas, material militar venezolano a esa guerrilla colombiana. Cuenta Salazar, que era asistente, era ayudante de Chávez, ¿verdad? Que Ramírez participó en esa reunión. Esa reunión también estuvo Rodríguez Chacín, se hizo en la finca de Rodríguez Chacín, que colinda con Colombia. Entonces, él cuenta, ¿verdad?, que Chávez le dice a Rafael, cómprale a la FARC toda la mercancía que producen, toda la agricultura y el ganado. Págales un primer pago, ¿verdad?, de $500 millones. Y dice, le vamos a quebrar el espinazo a Uribe, a joderlo. Esto es cita. Salazar escuchó esta orden y la referencia, la compra, porque Salazar se queda en el espacio ahí con ellos, es porque era el que iba a llevar los cafecitos, estaba a distancia, pero podía escuchar. Aunque en la práctica lo que entregaron las FARC, dice Salazar, fueron unas pocas vacas, entregaron unas vacas que llevaban una marca larga en el estómago, en la barriga. Salazar después explica que estas vacas eran usadas para transportar cocaína en sus 4 estómagos, por supuesto. Una técnica que él conocía por su experiencia en la frontera. No, estas vacas se exportaban, recordemos, ¿verdad?, a Honduras. O sea, el recorrido de este cargamento se hacía en avionetas, perdón, y se enviaban a Honduras, de ahí venía a Estados Unidos. Y lo que hacían básicamente es que al llegar, abrían el estómago de las vacas, le sacaban la droga y después las dejaban ahí abiertas, pues se morían. Y eso fue algo que está documentado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si vemos eso, cómo Chávez manejaba la relación con esa organización criminal, ¿verdad?, de alguna manera directa. Él era el que tomaba la decisión y le daba la orden a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, si lo vemos en esta estructura, podría ser el CFO, el financiero. El financiero, el CFO. El jefe de finanzas, ¿no? Entonces, porque
a través de PDVSA, por las exportaciones de PDVSA y el precio del crudo, había muchos dólares ingresando al país que permitían no solamente comprar la droga y colocarla, ¿verdad? Darle financiamiento a estos grupos irregulares, sino también el lavado de dinero. O sea, y también comprar voluntades políticas. Yo quisiera que me permitieras, ya que tocaste el tema de Lindsay Salazar, y no quiero que se me pase, que en el libro, muy bien escrito de Emil Blasco, el periodista Emil Blasco, que fue corresponsal de ABC en Washington, y justamente nombra a Lindsay Salazar. Lindsay Salazar termina pasando, y por eso la pregunta que te hice de la evolución, de entre las cosas que sabe el Pollo Carvajal, Lindsay pasa de ser el guardaespaldas de Hugo Chávez, conocedor de la materia de todas estas operaciones, a pasar a ser el guardaespaldas de Diosdado Cabello. Por eso que te hice a ver, preguntándote o mi inquietud era sobre la evolución del cartel, porque ¿quién sustituye a Chávez? A Chávez lo sustituye dentro de la estructura del cartel Diosdado Cabello, por lo que veo, no Maduro. Y entonces, ¿quién sería el operativo? El que sustituyó pues en el manejo operacional del narcotráfico a Hugo Carvajal, en esa evolución que ha tenido este cartel, que obviamente con esta acusación se valida judicialmente la existencia de este cartel y cómo se está manejando actualmente cuando vemos operaciones políticas, ¿no? A niveles de alcaldías y gobernaciones donde están sacando tira, encoge, meto, saco para preservar, no para gobernar, para preservar las operaciones de ese mismo cartel. Sí, es cierto, o sea, Carvajal y Cabello formaron parte del círculo más poderoso cuando la época de Chávez, porque ambos tenían posiciones clave, porque Carvajal como jefe de la inteligencia militar y Cabello, recordemos que en ese momento era presidente de la Asamblea y después fue ministro también, ¿verdad? Y después ocupó la posición dentro del PSUV. Entonces, durante muchos años, ¿verdad? Durante los años de Chávez, Carvajal operó bajo la protección y confianza de ese liderazgo que incluía a Diosdado Cabello. Y aquí es importante recordar aquello que ocurrió cuando a Carvajal lo retienen en Aruba. O sea, Carvajal en uno de esas salidas, después del 14, esto fue después del que termina en la DIM, el 23 de julio del 14, Carvajal es retenido en Aruba por una orden Interpol de la Fiscalía Sur de Miami. Emite una orden que lo acusaba de narcotráfico. Ya de Carvajal, desde el 2008, ya los Estados Unidos venían haciéndole seguimiento y buscando cómo traerlo a los Estados Unidos ante la justicia por los cargos que hablamos. Y en ese momento, esto es contado por alguien que estaba participando dentro de su operación, porque eso fue coordinado por la DEA y la Fiscalía en Aruba. A Carvajal le dicen las autoridades de migración de Aruba que hay una orden de captura contra él. Cuentan que Carvajal se desmayó. O sea, Carvajal en ese momento se le vino el mundo al cielo, claro, porque él sabía en todo lo que estaba metido. Por eso que es muy importante. Y ahí Maduro y todo el régimen, toda la organización hizo lo imposible que podían hacer para que no lo enviaran en ese momento, en el 14, para los Estados Unidos. Y Carvajal había sido designado cónsul de Venezuela en Aruba, pero no había obtenido el pláceme, no había sido aceptado como cónsul, las cartas no habían sido aceptadas. Pero esa relación no lo hace directamente en la isla, sino como ser un protectorado, lo hace Holanda, en los Países Bajos. Y allí el rey cuando hay un rey se presentan, o sea, tiene voz, no es el gobierno.
Y en ese movimiento tuvieron, porque cada día que pasaba, por supuesto, cuando a ti te van a extraditar, como recordemos pasó con Alex Saab, te recluyen, te meten, porque hay que llenar todos los, ¿verdad?, los procedimientos, ¿no? Si no hay un acuerdo con el país de extradición inmediata. Tuvieron que ir a Cristina Kirchner, que todos sabemos que era presidenta en ese momento de Argentina, para que hablara con la reina, con Máxima, y que se le concediera el placer a Hugo Carvajal para que pudiera tener inmunidad y entonces no aplicar la orden de extradición. Y eso se consiguió. Y se consiguió para que veamos cómo se mueve el mundo. Porque recordemos que en esos meses antes había ocurrido que un misil que se había lanzado en el conflicto ese de Ucrania, que todavía ya existía por Crimea, alcanzó un avión de la línea aérea holandesa. Y si mal no recuerdo, murieron 200 personas. Porque pensaban que era un avión de espía o un avión militar. Y Estados Unidos, en ese momento el presidente, era Barack Obama. Y Barack Obama no se solidarizó fuertemente con los reclamos del gobierno holandés, porque estaban pidiendo realmente a Rusia una condena fuerte. Y fue como el gobierno holandés dice, bueno, al no haber esa solidaridad, ¿por qué no complacer a la presidenta Kirchner y al régimen? Claro, la presidenta Kirchner era en ese momento, ¿verdad? Cristina, era un momento una figura importante y se dieron, porque, bueno, si a ustedes no les importó nuestro propio caso, ¿por qué nosotros vamos a apoyar? Y eso son los pequeños detalles que uno a veces no toma en cuenta y ocurren todas estas cosas. Y ahí el Pollo fue recibido como un héroe. Recordemos que había un acto, no recuerdo ahorita en qué escenario, ¿verdad? Si fue en el Poliedro, creo. O fue en el aeropuerto, fue en Miraflores. No, fue un escenario cerrado, no fue en el aeropuerto. En el aeropuerto lo fueron a recibir todas las autoridades, por supuesto, hasta Cilia Flores fue, ¿verdad? Y entonces tomaron fotos. Calixto fue el que lo fue a buscar directamente a Aruba, porque era... Calixto Ortega. Sí. Y lo trajeron y lo acompañaron y bajó Lías Aguas, recuerdo esa foto, y bajó Tarek El Alzamí, ¿verdad? Todos estaban, y cuando llegaron se da un gran abrazo con... Fue tratado con honores de héroe. Sí, claro. Ese punto me interesa, lo disculpa, Antonio, porque de allí a escasamente 2 años pasa de héroe a traidor, nombrado por el mismo Diosdado Cabello, que le pone ese mote: eres un traidor a la revolución. No, un poquito más, pues eso fue en el 14. Eso fue Entonces, no, un poquito más, porque a él después de eso, alguien me dijo a mí, un amigo militar que tengo, cuando tú sales de esas posiciones no puedes estar sin tener ocupación. Y recuérdate que él entró a la Asamblea Nacional. Él participó y fue diputado de esa Asamblea Nacional del 2015. Okay. Y allí estuvo, pero ya él sabía, una vez que ya no estás dentro de ese poder, acuérdate que las organizaciones criminales, si tú no estás dentro de ellas, empiezas a ser un sospechoso. Te puedes traicionar, pues tienes toda la información. Todas las sospechas se apoderan de tu figura, pues, de la figura en este caso del Pollo. Y el Pollo empieza a ser entonces una persona que para el régimen se convierte en una amenaza. Y por eso el Pollo saca toda la información. El Pollo tiene toda la información de todo lo que él vio, observó y documentó para Chávez. Sabe todo, a quién se le dio, quién compró la droga, quiénes son los elementos que están involucrados, quiénes son los agentes, si hay agentes infiltrados en los Estados Unidos. Él ha ofrecido a decir quién financia el Tren de Aragua. O sea, el Pollo debe tener, porque, y ahí podemos ver lo que tú mencionaste,
que el pollo dice cadena perpetua, no voy a pasar aquí en Estados Unidos en una cárcel fría, ¿verdad? Y donde no pueden venir, bueno, pueden visitarlo, pero es tan lejos que van a tener que mudarse, ¿verdad? Recordemos todo lo que fue la crisis de los sobrinos de Cilia Flores. También estará negociando su seguridad, ¿no? Dentro del asunto. Por supuesto, porque él se convierte no solamente en un target, un objetivo de Maduro y Diosdado, sino también de Hezbollah, también de los iraníes, porque él conoce esos secretos. Un secreto que Chávez se llevó a la tumba lo tiene Carvajal. Uno de los que lo tiene es Carvajal, de la parte de Chávez. Entonces, para todos ellos es una amenaza. Y lo menos que quieren es que diga todo eso. Pero ¿qué pasa? Que él, para poder ganar indulgencia o beneficios con la justicia de los Estados Unidos, él tiene que con la fiscalía negociar, sus abogados tienen que negociar. Y tiene que negociar información sobre los peces gordos. Porque no es solo lo que a él le reportaban, es sobre los peces gordos. Y los peces gordos aquí estamos hablando de Maduro, de Diosdado, de los grandes que están hoy gestionando esa organización criminal, de los ayatolas, si tiene de los ayatolas. Ya en Siria, bueno, ya no está Assad, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí no tendría tanto, pero podría dar información de Hezbollah. Mira, un inciso, Antonio. Tú sabes que uno de los políticos que inició justamente esta investigación y que hizo los primeros señalamientos contra, no solamente contra Hugo Carvajal, sino contra todo el componente del cartel de los soles, incluyendo quienes los manejan actualmente, fue nada más y nada menos que Ismael García. Ismael García salió con un video. Y en ese video hace un llamado a los militares. Yo quisiera que lo escucháramos un momento y me dieras tu visión sobre esta solicitud que está haciendo. Paso por aquí para conversar con ustedes una situación que de alguna manera es voz populi, es comentada por todo el mundo hoy, como es el hecho de que Hugo Carvajal Barrios se haya declarado culpable de narcotráfico y terrorismo. Él ha pedido a través de sus abogados ser escuchado para entregar la información que tiene y declararse efectivamente culpable de narcotráfico y terrorismo. El pollo tiene que ver con todos los hechos de corrupción que durante mucho tiempo fui denunciando. Deben estar muy preocupados ellos, y por supuesto Nicolás Maduro, pero también el general Néstor Reverol, el general Rangel Silva. Por nombrar algunos, tú mismo, Padrino López, porque efectivamente el pollo Carvajal conoce la vida de todos, tiene información de todo lo que ustedes han hecho y de todas las tropelías que él compartió e hizo con ustedes. Es una denuncia que hemos tenido que luchar con mucha gente. Hemos visto a Diosdado Cabello que desde hace 12, 13, 14 años se dedicó a tiempo completo a tratar de descalificarme en su programa, llamarme traidor. Diosdado Cabello precisamente es uno de los puntos claves de lo que sabe Hugo Carvajal Barrios. Cuando él cayó en Aruba, preso, hicieron todo lo que tenían que hacer, amenazando incluso a ese país para que les entregara el pollo. Y cuando el pollo huyó de Venezuela, no lo hizo porque él estaba apoyando a nadie que dijo que apoyaba el gobierno interino. Él era huyendo porque precisamente hoy el gobierno de los Estados Unidos y el propio fiscal de la causa ha dicho que lo van a llevar a un sitio más seguro, a un sector militar para protegerlo porque puede ser víctima de las mafias que dirigen en Venezuela los que están en el poder. Pero yo le hago un llamado precisamente a algunos generales, a algunos militares, que no voy a dar sus nombres por ahora, que están comprometidos, están a tiempo ustedes de hacer que el artículo 350, como estamos todos los venezolanos, a que sea restituida la democracia. Creo que llegó la hora de que se tengan que ir. Porque está haciendo un llamado, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Es correcto. O sea, Ismael
en ese sentido plantea lo que hemos venido conversando, ¿no? Con los detalles que él tiene. ¿Qué pasa con el pollo, ¿no? Cuando opta por colaborar? ¿Okay? Por supuesto lo dijimos, él anda buscando evitar la cadena perpetua. Pero ¿qué es lo que quiere la justicia de los Estados Unidos? Quiere inteligencia estratégica y legitimación jurídica para sanciones mayores. Por eso hablamos de los peces gordos. Y aquí es suma cero. Si no me das, no tiene. Si me das, tiene. ¿Ok? Y él tendrá que proporcionar esa información e inteligencia estratégica. Porque ¿qué puede pasar con esa información? Y además, aquí el juez el lunes, mañana, tiene que aceptar eso, que el pollo está declarándose culpable, que es casi seguro, porque va a ser una solicitud de la fiscalía. Entonces, ¿qué puede pasar? Que Venezuela puede ser designada un estado patrocinador del terrorismo, que hasta ahora no había sido. Y se expone también un patrón de cooperación criminal con Irán, y ahí lo duro, con Irán y Hezbollah. Y se va a activar la presión multilateral bajo un nuevo marco legal. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es un actor clave, el pollo, que cambia de estrategia cuando su supervivencia depende de la traición. ¿Okay? Y eso, el acto de él va a generar un movimiento tectónico en la política dentro del hemisferio, porque tiene raíces. Voy a poner un paralelismo para recordar. Recordemos cuando surgió Odebrecht. Odebrecht generó un movimiento tectónico por corrupción en toda la América Latina, todo lo que financió, ¿verdad? Gobiernos, campañas, corrupción. El pollo tiene ese nivel de información, de poder generar ese tipo de vinculación que él conoce. Esto no es el final de Maduro, estamos de acuerdo. ¿Que va a caer? No va a caer mañana. Pero es el inicio, ¿verdad?, de la narración judicial como esa organización criminal que es. Y eso cambia la diplomacia, las negociaciones, el reconocimiento internacional, la jurisdicción universal. Porque si los lobistas aquí pensaban que podíamos seguir haciendo negocios con Maduro y obtener nuestros beneficios a través de la importación de petróleo desde Venezuela, ese argumento va a tener muy poco efecto de ahora en adelante, por lo que estamos conversando. Va a costar mucho que eso prospere. Y ahí es realmente donde está el significado de la declaración de culpable del pollo. Realmente tiene un gran impacto. Por supuesto, el régimen de Venezuela va a decir que ya es una información que es vieja, sí, pero son todos los elementos que están unidos a ello y cómo impacta. Que se pasó lo mismo con Cleaver. Sí, pero Cleaver no tenía este nivel, no fue el COO de esa organización. Okay. Cleaver fue un mediador, un hombre que entregó armas y que bueno, eso tiene, porque fue a una organización terrorista en ese momento. Entonces, el querer bajar el impacto del pollo es precisamente porque eso puede llegar a lo que hizo y dijo, ¿cómo se llama? El diputado de Aragua. Ismael García. Que puede llegar a un sector militar que no está vinculado a esto del narcoterrorismo y que pueda empezar a ver cómo cada vez más Maduro tiene una situación más difícil para sostenerse en el poder, para hacer la solución de lo que está pasando en Venezuela. O sea, cada vez más difícil para Maduro. Aunque tú lo acabas de decir, esto no, nadie lo puede tomar como que, bueno, como que ya es una condena definitiva o definitoria con respecto a la situación del régimen. Pero
También habría que preguntarse si existe algún margen legal para que los Estados Unidos active pues, algún mecanismo de captura o recompensa en terceros países donde miembros del régimen puedan justamente responsabilizarse por estas acusaciones. No, esto le da mucho más fuerza a los presos que tienen las cabezas precisamente del narcoterrorismo, como lo señalan. Podría subir la recompensa de 25 a 100, por ejemplo, como lo está solicitando el senador Scott. No, bueno, eso lo está planteando el senador Scott y ojalá lo logre, pero esto le da mucho más fuerza a que esas recompensas son justificadas, tienen un objeto con esto del pollo. Aquí para poderte llevar a un tribunal necesitan 3 testigos claves en los casos. Y ya para el caso de Maduro lo tienen, ya para el caso de Diosdado lo tienen. Porque está el pollo, está Cleaver, está Leamsi y se nos olvidó uno, el juez Aponte Aponte, ¿okay? Que también hizo declaraciones aquí como testigo protegido para documentar los casos. Mire, de Cabello. Y cuando estaba Alessab no dejó ninguna declaración al respecto. No, porque Alessab no negoció con la justicia americana. Aparentemente, Alessab es el hombre en estructura nueva, es el hombre que pasa a ocupar la parte del CFO, o sea, es el financiero, es el que maneja las transacciones, el que maneja dónde colocar, con quién, ¿verdad? Es más orientado a eso. O sea, sí. Y dentro de una estructura donde la estructura de la organización criminal, si bien está en manos de Maduro como Sherman, yo lo vería como Sherman, dentro de una estructura, una organización. Y el CEO, yo creo que hoy el CEO es Diosdado Cabello, porque es el que está encargado de sostener ese régimen bajo represión y bajo el narcotráfico. Recuerdo lo que tú señalaste hace ratico, de que él ha ido sacando alcaldes de sus funciones sin tener una acusación formal, porque entorpece las labores del tráfico de la droga por esos municipios. Situación que, por ejemplo, ha pasado sobre todo en la zona fronteriza, en Apure, en el Zulia. En el Zulia, específicamente. Y donde tienen, por cierto, presos todavía alcaldes por sencillamente serles incómodo a este cartel. Mira, nos llegan, por supuesto, nos están llegando inquietudes durante todo el programa. Tenemos a Paulo Reyes. Buenas tardes, damas, soy Antonio. Saludos desde Brasil. Saludos a la gente de Brasil que nos está siguiendo. Gracias por su programa de información de lo que está pasando en Venezuela, que muy pronto será libre de esa narcodictadura militar. También Linda Mendoza, gracias por tenernos informados. Gracias al señor Antonio de la Cruz, me encanta cómo nos mantienen informados. También Sonia de Los Ángeles Parnía, excelente este señor de la Cruz. Tenemos excelentísimos periodistas politólogos. No, hombre, para quitarse el sombrero, señor Ocando, vamos a hablar de varios periodistas. Saludos a los dos, mi respeto, bendiciones desde Austin, Texas. Saludo a la gente de todo el estado. Si el asesino de Diablo, dice aquí, atrapa a María Corina Machado, ¿qué pasaría en Venezuela? Obviamente lo quieren hacerlo. Esto lo dice Andrés French, lo tenemos aquí, ¿no? Es decir, María Estela Vito Suárez, es decir, requisito principal para estos enemigos de la democracia y todas sus cualidades es acabar con la libertad y la democracia, pero primero hay que destruir los valores y los principios. Si Maduro cae con la ayuda de Jehová Dios, se cae el cacas en Colombia. Y bueno, así nos están enviando saludos también desde Holanda. Tenemos, bueno, siempre nos están siguiendo en todos los programas. Germán Oyarzábal, esta información amplia y profunda afectará la relación del régimen con la OEA, los BRICS, México, Lula. Sus comentarios, por favor. Puebla, Grupo de Sao Paulo. Rildo Joel Sánchez Oliveiro, Pedro Sánchez y todo ese partido de la dictadura española. Dixon Olivares, para finalizar estos comentarios, tanto nadar el régimen y Mr. Trump los está esperando en una orilla, ¿no? Entonces, bueno, y quiero saludar pues a gente que con mucho fervor, ahínco no,
nos siguen en diferentes lugares y ciudades importantes de tanto de Latinoamérica como de Europa y aquí mismo en los Estados Unidos, en nuestro podcast. Ya nos están llegando, por ejemplo, tenemos en este momento ya conectados casi 2,000 personas en este momento en nuestro podcast, nuestro tema del día de hoy. ¿Alguna respuesta para responder estas inquietudes, Antonio? Esto está empezando, ¿verdad? Esto, como dijimos, no es el fin de en este momento, pero esto va a tener impacto tanto regional, o sea, no va a ser fácil, o sea, se vuelve tóxico el régimen de Maduro. O sea, eso de creer y que ellos pueden seguir manejando una relación de poder con donde han penetrado con sus organizaciones, le va a ser mucho más difícil, están al descubierto. Y sobre todo por esa relación con el mundo islámico terrorista que ahorita salió a la flote, ¿no? Por parte de lo que busca el régimen de Ayatollah de alcanzar el arma nuclear. Yo creo que actualmente Maduro va a tener mucha... los gobiernos se van a distanciar de Maduro, como cuando se descubre que hay una relación tóxica y la gente empieza a distanciarse. A sacarle el cuerpo completamente. Porque no, o sea, todo lo que indica Maduro es algo que se podían hacer los locos mientras no se supiese. O sea, podrían mirar al otro lado. Pero ya conociéndolo, eres cómplice. O sea, buscar sostener a Maduro te convierte en cómplice de ese régimen, de esa organización criminal. Mira, y una cosa es no tener el conocimiento, pero sabiéndolo, eres cómplice con conocimiento de causa. Y además acabas de nombrar figuras aliadas de este régimen que han sido presidentes en otros países que también podrían fungir como cómplices, ¿no? Por ejemplo, la señora Cristina Kirchner, ¿no? Que acabas de decir que hizo las diligencias pertinentes para ayudar al Pollo Carvajal. Eso y muchos más. Te voy a dar el nombre de algunos. No, Cristina tiene más cola que en el lado del ataque a la AMIA, que fue algo que se hizo coordinado a través de Mahmoud Ahmadinejad, que ocurrió, ¿verdad? Y eso sí, ella la tiene implícito, y la muerte del fiscal Nisman. Eso podría tenerle ahí. La sacada del Pollo es un favor. Dime. Mira, ha venido una matriz de posibles implicados por Hugo Carvajal que podrían ser noticia esta semana. Además de Nicolás Maduro, por supuesto, presidente ilegítimo, que está acusado también por narcoterrorismo y por su implicación directa en el tema de, no solamente de las violaciones, sino del tema del cartel. También está Diosdado Cabello, ligado a este cartel de los soles. Su implicación puede generar sanciones nuevas y presionar a aliados como Cuba e Irán. También Tarek El Aissami, que se desconoce, se dice que está preso, pero algunos presumen que está en Turquía, Siria, o Turquía o Siria. También Néstor Reverol, que ya lo dijo inclusive por allí el exdiputado Ismael García. Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, embajador designado de Cuba, que podría ser señalado como facilitador político o financiero. También Walter Gavidia Flores, que es el hijo de Celia Flores, por sus implicaciones, porque está involucrado como operador financiero. Samar López Bello, que se presume que se encuentra detenido en Venezuela, pero algunos dicen que podría estar en Rusia o Turquía. Cliver Alcalá Cordones, que ya tú has señalado mucho la diferencia con la situación que se encuentra con este general, que se declaró culpable pues, por la entrega de armas. De Alex Sapo, que sencillamente es el operador financiero de Maduro acusado de lavado, y una personaje que tú nombraste recientemente, que es Kassir Nazar al-Din, que se presume que puede estar en el Líbano o Siria, que fungió como diplomático venezolano vinculado al Hezbollah y que, según el testimonio de Carvajal, podría conectar el cartel de los soles con redes internacionales del terrorismo islámico. Así que una situación que pica y corre la bola. Sí, aquí básicamente, viendo esos escenarios, ¿verdad? El Carvajal obtiene la reducción de condena porque, como dijimos, no quiere. Si vimos que se desmayó porque le dijeron en Aruba, no quiere. Y en España, él trató de negociar con las autoridades españolas, pero ante la solicitud de extradición de los Estados Unidos,
no le fue fácil poder llegar a ese acuerdo, pues sabe que prefería negociar en la justicia española que con la justicia de los Estados Unidos. Y entonces él anda buscando cómo entregar toda esta información para conseguir una condena que le permita salir de la cárcel todavía con una edad que pueda disfrutar a sus hijos y a sus nietos. Entonces, bueno, que él logre ese es un escenario, que él obtenga esa, pero que el testimonio no sea verificable, pero ahí él sabe lo que tiene, ¿verdad? Ahí el régimen gana tiempo de Maduro, pero la red criminal queda parcialmente expuesta. Eso es lo que ocurre con esto del... Pero también Estados Unidos puede usar este testimonio para mayores sanciones, ¿ok? En el término del el aislamiento de Venezuela e Irán, caso que se vuelve una referencia judicial. Y después, si se demuestra la cooperación del Estado de terrorismo, posiblemente sea designada a Venezuela como Estado patronizador del terrorismo, y eso sí tiene también otra implicación. Entonces yo creo que cuando uno lo ve por cualquier lado, ¿verdad? Uno puede ir sacando una conclusión, que es que en Venezuela las instituciones son redes de tráfico, ¿verdad? Y la soberanía es una cobertura para actividades ilícitas. Y entonces ahí la política exterior se adapta. Mire, como última pregunta, Antonio, esta semana es crucial, aunque tengo entendido que es hasta el 29 de octubre, ¿no? Cuando se va a llevar a cabo, pues, por lo menos un veredicto con respecto a este caso con el Pollo Carvajal. Pero, ¿cómo queda, por ejemplo, ante lo que está explotando? ¿Cuál sería la reacción, por ejemplo, de Cuba, de Rusia, ante la posibilidad de verse expuesto a un país que todo el mundo ya sabe que es una corporación criminal? Y las decisiones que está tomando el nuevo secretario general de la OEA, ¿no? Que no quiere tocar a Venezuela, pero ni con el pétalo de una rosa. Y ante esta situación, pues tendría que posiblemente cambiar, ¿no? su timón con el caso venezolano. Ahí fue muy, muy directo el vicesecretario. Landau. Él dijo que si no se veía que la OEA tiene la capacidad de poder defender la Carta Democrática, lo estoy refraseando yo, la Carta Democrática y los derechos humanos, la libertad, Estados Unidos va a revisar su membresía, en la que coloca uno que me dijo, para ser preciso, 44% del presupuesto, 50% del presupuesto. O sea, la OEA quedaría sin recursos para seguir manteniendo su función. Y señaló dos casos, Venezuela y Haití. Entonces, si el secretario Ramdin piensa que él puede seguir mareando a los Estados Unidos y no ver que en Venezuela estamos en presencia de un Estado o de una organización criminal, él asumirá su legado en términos de que posiblemente la OEA desaparezca. La organización multilateral con más años se creó antes de la ONU, ¿verdad? Y es la única organización que tiene una carta democrática. O sea, todo el legado, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de ese discurso de Landau, entró Rosa Payá, la hija de Osvaldo Payá, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso debe tener muy molesto a los cubanos y deben estar pidiendo explicación. Porque Ramdin es más cerca de ese movimiento socialismo del siglo XXI o Foro de Sao Paulo. Él fue su secretario de Insulza. Pero esto ya no funciona. Aquí lo que se está definiendo, si vemos lo que pasó en Irán, ¿verdad? Israel, si vemos lo que está ocurriendo en este nuevo orden, es que no hay medias tintas. O sea, aquí se definen las cosas y eso es lo que está ocurriendo en este nuevo orden en la que está actuando Estados Unidos con el resto del mundo. Entonces, y ahí para ir cerrando,
¿verdad? Lo que pasa con el pollo es que por primera vez en estas 2 décadas y media, la verdad sobre lo que es esa organización criminal ya no es solo un relato del exilio, porque antes se veía como un cuento de los exiliados, los que salieron del país, sino un caso abierto de derecho internacional. Antonio, muchísimas gracias por compartir, como siempre, este podcast. Siempre lo hacemos los domingos, al mediodía, religiosamente. Y si tenemos un colofón, el pollo va a hablar, está hablando. Ahora Washington está escuchando y el régimen de Maduro y Cabello están temblando. Claro, por supuesto. Y estaremos pendientes. No solamente durante la semana en venezuelausa.org, sino para ver qué guardamos para el podcast del domingo, ¿no? Aquí con Antonio de la Cruz y este servidor. Gracias, amigos. Por supuesto, esta misma transmisión que hicimos en vivo la pueden encontrar en nuestro canal venezuelausa.org. La tienen allí, suscríbete, le das a la campanita. También al de Antonio de la Cruz, ¿no? Que está vibrando, volando. Esa es la cuenta de Instagram, pero también en el YouTube, Antonio de la Cruz. Y aquí en Ande de la Cruz Piso, a través de su cuenta de Instagram y nuestra cuenta en @Damaso_Jiménez por Instagram y @VenezuelaUSA. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Pasen un feliz domingo y será hasta una próxima oportunidad.